Muy buenas tardes a todos y a todas. En este video vamos a resolver el problema 2 de nivel 3 del certamen provincial o metropolitano, dependiendo de dónde sean, de la Olimpiada Matemática Ñandú del año 2023. El problema dice así. En el triángulo ABC, el ángulo A mide 45 grados. El ángulo B mide 75 grados. El ángulo B del triángulo ABC es este. Sobre el lado AC se marcan el punto P y el punto Q. P y Q. De modo que BP es perpendicular a AC. O sea, acá se forma un ángulo de 90 grados y acá se forma un ángulo de 90 grados. Y BQ es igual a BC. Entonces, si BQ es un palito, BC es igual a un palito. BP es igual a 20 centímetros. Y me hacen varias preguntas. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo ABQ? ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABP? ¿Cuál es el perímetro del triángulo PBC? ¿Cuál es el área de ABC? ¿Y cuál es el área de ABQ? Bueno, me piden ángulos, perímetros y áreas. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a responder qué pasa con los ángulos del triángulo ABQ. Pero, como este triangulito es muy chiquitito y no se ve nada, yo me lo copié y lo agrandé bastante, aunque se haya pixelado un poco, para que se vea bien lo que vamos a hacer con los ángulos. Voy a trabajar con los ángulos en rojo. Primero que nada voy a marcar que BQ es igual a BC, porque eso me lo decía el enunciado, que BP es perpendicular a AC, o sea que esto es 90, que A es igual a 45, o sea que este ángulo de acá es igual a 45. Voy a recordar que el ángulo B es 75, ya me tendría que acordar que todo ese ángulo de ahí es 75 grados, y también voy a marcar que este ángulo de acá era 90 grados. Vamos a empezar a calcular ángulos de la figura. El primer ángulo, que es el más fácil de calcular, es el ángulo C. ¿Por qué el ángulo C? Bueno, porque el triángulo ABC, al ser un triángulo, tiene suma de ángulos internos igual a 180. Es decir, el ángulo C va a ser 180 menos 75 menos 45. Voy a ponerle grados acá. Entonces voy a poner en la calculadora cuánto es. 180 menos 75 menos 45. Y eso me va a decir que el ángulo C mide 60 grados. Lo voy a tratar de hacer acá adentro. Ángulo C mide 60 grados. Bien. Después puedo darme cuenta de lo siguiente. Que el triángulo BQC, voy a marcarlo, BQC, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles, porque tiene un par de lados que son iguales. ¿Y qué pasaba en un triángulo isósceles? Cuando yo tengo un par de lados iguales, los ángulos opuestos, o sea, este y este, también son iguales. Entonces el ángulo Q del triángulo BPQ, o lo que sería el triángulo PQB, el ángulo PQB, perdón, este ángulo también mide 60 grados. Muy bien. ¿Cuánto mediría el ángulo PBC? O sea, este angulito de acá. Bueno, ese angulito de ahí mediría 180 menos 90 menos 60. Entonces, voy a anotarme eso. Me tendría que estar anotando las cuentas. No sé por qué no lo hice hasta ahora. 180 menos 90 menos 60, esto es igual a 30. Entonces, este ángulo acá mide 30. ¿Sí? ¿Y este ángulo acá cuánto mide? Bueno, lo mismo por la misma cuenta, ¿no? 180 menos 90 menos 60 es 30. Entonces este de acá mide 30. ¿Y este angulito de acá cuánto mide? Bueno, si todo este ángulo de acá es 75 y esto es 60 hasta acá, esto de acá tiene que ser 15. El 15 más 60 es 75. Muy bien. ¿Y cuánto mide el ángulo Q entonces? Bueno, el ángulo Q lo puedo hallar de dos formas distintas. La primera es darme cuenta que está dentro del triángulo ABQ y decir, bueno, 180 menos 45 menos 15 es igual al ángulo Q, que eso me da 120. O puedo decir que este ángulo de acá es un ángulo llano, o sea que 180. Entonces 180 menos estos 60 de acá me dan esto de acá, que sería 120. Entonces este ángulo de acá, de cualquiera de las dos formas que lo calcule, es 120 grados. Bien. Y con esto ya puedo responder la primera pregunta, porque me preguntaba, ¿cuánto miden los ángulos del triángulo ABQ? Bueno, A mediría. Bueno, me va a quedar un poco grande la respuesta. A mediría 45 grados, B 15 grados. Uy, voy a tener que correr el dibujo sí o sí, porque estoy a punto de pisarlo.
Disculpen por esto. Ahí va. Y bueno, C mediría 120 grados. Y C mediría 120 grados. Bien, con eso ya respondimos la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABP? ABP. Este triángulo de acá. Bueno, esto se puede pensar de la siguiente manera. Primero que nada necesito algún lado, pues yo no puedo responder un lado sin tener ningún lado. ¿Y qué lado es el que tengo en el enunciado? El lado BP, ¿no? Este lado BP es 20 centímetros, ¿no? Voy a hacer las longitudes con azul, así no me lo confundo con los ángulos. 20. ¿Y qué me puedo dar cuenta del triángulo ABP? ABP. Bueno, que es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque este ángulo de acá es 45 y este ángulo de acá es 45. Como tiene un par de lados iguales, también tiene un par de lados iguales, que son los opuestos a los ángulos iguales. Entonces, el opuesto a es BP, que mide 20. Y el opuesto al ángulo B es AP. Entonces, AP mide 20. ¿Bien? Y hay otra cosa más que me puedo dar cuenta. Que es que este ángulo acá es de 90. Entonces, APB, además de ser un triángulo isósceles, es un triángulo rectángulo. Me voy a anotar eso. ABP es un triángulo. Ahí, un triángulo. Tengo que agrandar esto porque si no se me va a ir para abajo. Isósceles y rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, puedo usar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras para saber cuánto mide AB, porque AB es lo único que me falta para conocer el perímetro, ¿no? Pues ya conozco que BP mide 20 y que AP mide 20. ¿Y cuánto sería AB? Bueno, por Pitágoras, el cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a AB al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, más 400 es 800. 800 es igual a AB al cuadrado. Entonces, AB, vamos a poner entonces, AB es igual a la raíz cuadrada de 800. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 800? Bueno, yo escribo 800 en la calculadora y aprieto el botón de raíz cuadrada. Me dice que es 28,28. Entonces, el lado AB es 28,28. Muy bien. La segunda pregunta era ¿cuál es el perímetro del triángulo ABP? Bueno, el perímetro va a ser la suma de los tres lados. O sea, 20 más 20, 20 más 20 más 28,28. Que esto da un total de 60,28 si se lo doy a la calculadora. Bien, entonces, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABP? Son 60,28 centímetros, ¿no? Centímetros porque es un perímetro, ¿está bien? No centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados son para áreas. Bien, la siguiente pregunta es ¿cuál es el perímetro del triángulo PBC? Bueno, PBC, este de acá. Bueno, este es un triángulo un poquito más complicado que el anterior, porque este no es un triángulo isósceles y tampoco es un triángulo equilátero. ¿Qué es este triángulo? Bueno, este triángulo es lo que se conoce como un triángulo medio equilátero. Esto quizás no lo hayan visto todavía, quizás sí. Deberían haberlo visto para poder resolver los problemas de provincial y de nacional de Olimpiada Ñandú de nivel 3. Pero lo vamos a repasar ahora porque yo sé que mucha gente no lo vio y me parece que es importante recordarlo porque tiene varias cositas. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a primero escribir que el triángulo PBC es un triángulo medio equilátero y después vamos a ver qué significa eso. El triángulo PCB es un triángulo medio equilátero. Bien, ¿qué es un triángulo medio equilátero? Un triángulo medio equilátero es un triángulo que, como dice su nombre, es la mitad de un triángulo equilátero. Supongan que yo tengo un triángulo equilátero. Bien, o sea que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son 60, o sea, los tres son iguales. Y yo lo parto al medio, le dibujo, por ejemplo, una altura por acá. Bien, me quedan dos triángulos. ¿Y cómo son los dos triángulos? Supongamos que el triángulo tenía lado 1, ¿no? Entonces esto es 1 y esto también sería 1.
Si yo lo parto al medio, ¿cuánto va a valer esto de acá? Bueno, la mitad de 1, ¿no? Esto de acá vale 0,5. Y esto de acá vale 0,5, ¿no? ¿Cómo sería este ángulo? Bueno, este ángulo es un ángulo del triángulo equilátero, o sea que esto es 60. Uy, 60. ¿Cómo sería este ángulo de acá? Bueno, por el mismo motivo, como es un ángulo del equilátero, es 60. ¿Y este ángulo de acá qué sería? Bueno, sería la mitad de 60, ¿no? Porque parte al medio del ángulo, o sea que esto sería 30. Y esto de acá sería 30. Y bueno, por suma de ángulos igual a 180, este de acá sería 90 y este de acá sería 90, ¿bien? Entonces, un triángulo medio equilátero es un triángulo que es la mitad de un triángulo equilátero, o sea, es un triángulo de este estilo. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90, uno de 60 y uno de 30, ¿ok? Voy a anotar eso para que lo tengan. Un triángulo medio equilátero es un triángulo que tiene ángulos de 30 grados, 60 grados y 90 grados. O sea, que tiene uno de 30, uno de 60 y uno de 90. ¿Bien? Hay un lado que todavía no calculé, que es este de acá. ¿No? ¿Cuánto sería este lado de acá? Bueno, para calcular ese lado yo podría decir que, vamos a decir que este es el lado h porque es una altura, ¿no? Que el 0,5 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 1 al cuadrado por Pitágoras, ¿no? Se ve que cateto menor, cateto menor al cuadrado más cateto mayor al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Bien, 0,5 al cuadrado, le pregunto a la calculadora cuánto es, me dice que es 0,25, más h cuadrado es igual a 1 al cuadrado es 1. Entonces h al cuadrado es 1 menos 0,25, o sea que h cuadrado es 0,75. Y h sería la raíz cuadrada de 0,75. Bien, esto capaz es lo más complicado de un triángulo medio equilátero, pero uno lo aprende rápido esto. Y la raíz cuadrada de 0,75, si se la pongo a la calculadora, es 0,866. Entonces un triángulo medio equilátero que tiene lado 1 tiene de altura 0,866. ¿Bien? Bueno, voy a tratar de copiar esto más abajo para que nos quede el triángulo medio equilátero bien construido y que pueda seguir con el problema porque hay una conclusión a la que quiero llegar, no les estoy contando esto como anécdota. ¿Ok? Bueno, entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo un triángulo medio equilátero de lado 1, el otro de hipotenusa 1, mejor dicho, hipotenusa 1, bueno, un cateto va a ser 0,5 y el otro va a ser 0,866. Y si esto en vez de ser 1 fuera 2, bueno, esto se duplica y pasa a ser 1, y esto se duplica y pasa a ser, bueno, 1,732. ¿Está bien? O sea, si yo duplico un lado, tengo que duplicar los tres lados. ¿Está bien? Es como que tienen esta relación de lados. Pero si yo agrando uno, tengo que agrandar los otros dos, obviamente. No es que puedo decir estos dos y que estos dos queden iguales. ¿Ok? Y bueno, lo mismo, si yo multiplico acá por 5, o sea, si esto se convierte en 5, esto lo multiplico por 5 y esto lo multiplico por 5. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo acá en el problema tenía un triángulo medio equilátero que le conocía la altura. ¿Bien? Yo tengo un triángulo medio equilátero que se ve así en el problema, ¿no? Voy a borrar esto de acá. Voy a borrarle los tres lados, porque ya no vale uno de ese lado. Lo tengo que es así, ¿no? 20. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas veces más grande que este es ese triángulo medio equilátero que tengo ahí? Bueno, 20 dividido 0,866, según la calculadora, es 23,1. O sea que este triángulo, el del problema, es 23,1 veces este de acá. O sea que la hipotenusa esta vale 23,1, ¿no? Y el cateto este vale 0,5 por 23,1. O sea, vale, bueno, 23,1 por 0,5. Le puedo preguntar a la calculadora cuánto es. Vale 11,55. Bien. Esto de acá es un poco raro la primera vez que lo ven, porque parece que salieron de la nada estos dos lados. Perdón, estos dos lados. Pero es un truco bastante común. Si ustedes no quieren hacer esto, se puede resolver de otras dos formas, que son para mí mucho peores. La primera es ir acá y plantear que esto es x, y bueno, como es un medio equilátero, esto es 2x,
y hacer Pitágoras y decir, bueno, x cuadrado más 20 cuadrado es igual a 2x cuadrado y resolver la ecuación. Si ustedes saben resolver esta ecuación, van a llegar a que x es 23,1. Perdón, va a ser 11,55 porque x vendría a ser este lado de acá. Después de resolver la ecuación, que para mí eso igual es bastante complicado, es un poco más difícil de lo que deberían saber resolver. Y hay un método que es muchísimo peor, que es hacer trigonometría. Si ustedes saben trigonometría a esta altura, felicitaciones, pueden hacerlo con trigonometría. Pero trigonometría es un tema que es 2 años más adelantados de lo que deberían estar ustedes. Así que sí, no hace falta que sepan trigonometría. El truco que deberían saber es este de acá, ¿está bien? Es simplemente ver que esto es una versión agrandada de esto de acá. Y este triángulo de acá, el famoso triángulo medio equilátero con esta relación de lados, lo tienen que conocer, ¿está bien? Eso sí es importante, esto sí lo tienen que saber en serio. Bueno, conclusión, este lado de acá es 23,1. Este lado de acá es 11,55. Bien. Bueno. Entonces, ¿cuál es el perímetro del triángulo PBC? Bueno, va a ser la suma de estos tres, que serían 23,1 más 20 más 11,55, que se lo voy a dar a la calculadora, y me va a dar 54,65 centímetros. 54,65 centímetros. Bien. Bueno, ¿cuál es el área de ABC? Me preguntan. ABC, voy a marcarlo en naranja, es toda la figura. Bueno, el área de un triángulo es base por altura dividido 2. La base es AC y la altura es BP. Bien, entonces, voy a copiarme el dibujo y lo voy a seguir haciendo más abajo, así podemos escribir bien las cosas. Uy, voy a tener que agrandar la hoja. Ahí va. Voy a escribir acá abajo. Área de ABC va a ser, bueno, la base es 20 más 11,55. Si le doy a la calculadora eso, me da que es 31,55 por la altura, que es 20, BP es la altura, 20 dividido 2. Bueno, 20 dividido 2 es 10, por 31,55 me da 315,5. Si no, pueden dárselo a la calculadora y van a ver que da esto, ¿bien? Y esto está en centímetros cuadrados, ¿bien? Porque es un área. Y todos los lados estaban en centímetros. Entonces, ¿cuál es el área de ABC? Serían 315,5 centímetros cuadrados. Y por último me pregunta cuál es el área de ABQ. ABQ sería este de acá. Bueno, muy bien. Para saber cuánto es el área de ABQ, yo quisiera saber cuánto es el lado AQ. ¿Bien? Y para saber eso necesito primero saber cuánto es QP. Pero, ¿qué pasa? QP es 11,55, porque es igual que PC. Porque, bueno, por todo lo que ya dijimos, ¿no? Esto era medio equilátero, entonces este lado es la mitad de todo el lado este. O si no, que estos dos triángulos son iguales. O bueno, seguro se les ocurren más motivos. Pero bueno, el punto es que este lado de acá es 11,55. Y AQ va a ser 20 menos 11,55. 20 menos 11,55, le pregunto a la calculadora cuánto es, me dice que es 8,45. Muy bien. 8,45. Y entonces el área de ABQ lo puedo calcular de dos formas en realidad. La forma más directa, que muchas veces se la olvidan que existe, pero que existe de verdad. Uy, perdón, me fui para arriba. Es simplemente decir, bueno, la base es AQ, la altura es BP, y hago 8,45 por 20 dividido 2 y se acabó. La otra alternativa, cuando no se acuerdan esto de que cómo es la altura en un triángulo obtusángulo, porque esto es un ángulo de 120 grados, entonces mucha gente se olvida que esta es la altura, lo que pueden hacer es lo siguiente, pueden calcular el área de PBA, que es bastante fácil, y le sacan el área de PBQ. Yo voy a hacer las dos formas para que se vea. Primera forma. Base por altura dividido 2. 8,45 por 20 dividido 2. Voy a anotarme qué es lo que estoy haciendo. Área de ABQ. 8,45, que es la base. Por la altura, que es 20. Dividido 2. Bueno, 20 dividido 2 es 10. Por 8,45 es 84,5. Bien, esta sería la respuesta final. Pero vamos a hacer el otro método también para que se vea, que es, voy a calcular el área de todo
Y a eso le voy a sacar este área de acá. Para que se vea que también se puede hacer así si no se acuerdan bien cómo es el tema de las alturas en los triángulos obtusángulos. El área de ABP, o sea, esto sería otra forma. Otra forma. Área de ABP es base por altura dividido 2. O sea, base 20 por altura 20 dividido 2. Bueno, lo voy a anotar acá. Sería 20 por 20 dividido 2. Bueno, 20 dividido 2 es 10 por 20, 200. Y el área de PBQ es base, que es 11,5, 55, perdón, por altura, que es 20 dividido 2. Área de BPQ es 11,55, que es la base, por la altura, que es 20 dividido 2. 20 dividido 2 es 10, por 11,55 es 115,5. Y yo ahora resto estas dos cosas. 200 menos 115,5. Y esto me da 84,5, que es el área de ABQ. Conclusión. Área de ABQ es 84,5 centímetros cuadrados, porque es un área, ¿bien? Y con eso termina el problema. Bueno, este es un problema que es un poquito complicado. Principalmente la complicación proviene de esto del medio equilátero y de acordarse el teorema de Pitágoras, las dos cosas. Pero de verdad la complicación más grande es recordar esto del triángulo medio equilátero. Esto anótenselo y recuérdenlo para el futuro, como es un triángulo medio equilátero. Pero se puede resolver de varias formas este problema. Yo elegí una que me pareció que era la más sencilla, pero pueden optar por otras opciones. Pero bueno, es un problema un poquito largo, pero tampoco es demasiado largo. Y bueno, yo creo que ya no hay mucho más para decir de este problema. Espero que esta solución les haya gustado, les haya servido y nos veremos en el próximo video.